Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desmenuzamos los entresijos de las series que nos roban el sueño. Espero que estén listos para un chismorreo jugoso, porque hoy vamos a hablar de una bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una situación que, si bien no es directamente de una serie, tiene más drama que la propia vida de Ferit Öcalan. Nos vamos a centrar en los rumores, las declaraciones y, sobre todo, en esa nube de incertidumbre que planea sobre la relación, o ex-relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es. Los protagonistas de Senkalkapm están dando mucho que hablar. La pareja que encandiló al mundo con su química tanto dentro como fuera del set, parece estar viviendo un final digno de una telenovela de alta tensión. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles por favor, que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustan los dramas, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por supuesto suscríbanse al canal si quieren estar al día de todos los chismes, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación. Gracias por su apoyo. Empecemos. Bien, entremos en el meollo del asunto. ¿Qué está pasando realmente entre Kerem y Hande? Los rumores de una ruptura han estado circulando durante meses, como sombras persistentes que se niegan a disiparse. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente, ese silencio ensordecedor, las señales sutiles y las declaraciones indirectas, como dardos lanzados al aire, apuntan a una sola dirección: problemas serios en el paraíso. Un paraíso que, recordemos, nació bajo el sol brillante del éxito y el amor en Senkalkapm. Pero la verdadera bomba, el detonante que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, explotó hace poco cuando, según fuentes cercanas, Kerem habría hecho una comparación, digamos poco halagüeña sobre Hande. Se dice que en un círculo íntimo, en una conversación que ahora resuena como un trueno en la distancia, Kerem habría comparado a Hande, nada más y nada menos, que con el mismísimo diablo. Sí, lo escucharon bien. El diablo. Una imagen impactante que, de ser cierta, revelaría una herida profunda y quizás irreparable. Ahora, antes de que saquen las antorchas y me acusen de propagar rumores incendiarios, les digo que esta información está circulando por todas partes, como un reguero de pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación. Pero la verdad es que la fuente original es difusa, nebulosa como un sueño, y no hay confirmación oficial. Nadie ha podido verificar la autenticidad de la declaración. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya cobrado tanta fuerza, que haya resonado con tanta intensidad en el imaginario colectivo, es significativo. Algo está pasando, algo se ha roto. La fuerza de los rumores a menudo refleja una verdad subyacente, un malestar que se manifiesta en forma de especulación. ¿Qué pudo haber motivado esta comparación tan fuerte, tan visceral? Pues las teorías son muchas, cada una más jugosa y dramática que la anterior. Algunos dicen que se debe a desacuerdos profesionales, a choques de egos y ambiciones en un mundo donde la competencia es feroz. Otros apuntan a celos, a inseguridades alimentadas por la fama y la atención constante. Y los más dramáticos, aquellos que ven el mundo a través del lente de una telenovela, hablan de infidelidades, de traiciones que han destrozado la confianza y el amor. Lo que sí está claro como el agua clara, es que si Kerem realmente hizo esta declaración, si esas palabras salieron de su boca, la relación entre ellos, si es que aún existía, estaría prácticamente terminada. Un punto de no retorno en una historia que alguna vez parecía un cuento de hadas moderno. Pero ¿qué significa todo esto para el futuro de ambos como figuras públicas, como iconos de la televisión turca? Ambos son extremadamente populares, carismáticos y talentosos. Han construido una carrera sólida, ladrillo a ladrillo, y tienen un gran número de seguidores leales en todo el mundo, una legión de fans que los idolatran y suspiran por ellos. Sin embargo, esta situación explosiva podría afectar su imagen pública, especialmente si los rumores continúan intensificándose, si la tormenta de especulaciones no amaina. La percepción del público es voluble, y un escándalo de esta magnitud podría dejar cicatrices profundas. Ahora hablemos un poco de las series que protagonizaron juntos y que nos hicieron creer en el amor verdadero, al menos por un tiempo. Senkalkapm fue un auténtico fenómeno global, un tsunami de popularidad que arrasó con todo a su paso. Una comedia romántica fresca, divertida y con una química innegable entre los protagonistas. La historia de Eda, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero,
y Serkan, un arquitecto frío y calculador, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, que se enamoraron de su romance improbable y de su conexión magnética. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión palpable entre Hande y Kerem. Su romance en la pantalla se tradujo en un romance en la vida real, y eso hizo que la serie fuera aún más atractiva para el público, que buscaba un escape de la realidad en su historia de amor perfecta. Todos queríamos verlos juntos, felices y enamorados, como si su felicidad fuera una garantía de que el amor verdadero existe. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan en la televisión. La presión de la fama, el escrutinio constante de los medios, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden ser difíciles de manejar, incluso para las parejas más sólidas. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, estos factores, como una marea implacable, terminaron pasando factura, desgastando la relación hasta romperla. Pero no todos son dramas y rumores. Vamos a hablar de otras series turcas que también nos han tenido al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Porque, seamos honestos, el mundo de las series turcas es un universo vasto y rico, lleno de pasiones desbordantes, intrigas palaciegas y giros inesperados que nos dejan boquiabiertos. Empecemos con Yalan, una serie que ha batido récords de audiencia en Turquía y que ha conquistado corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural. La historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego, obligado a casarse con Seyran, una joven de una familia tradicional, es una montaña rusa de emociones, una saga familiar llena de secretos y traiciones. La serie explora temas universales como el amor, la familia, las tradiciones ancestrales y la lucha por la independencia en un mundo en constante cambio. Los actores principales, Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, tienen una química electrizante, y la trama está llena de sorpresas que nos mantienen enganchados semana tras semana. Si les gustan los dramas familiares con toques de comedia, Yalan es una apuesta segura. Otra serie que está dando mucho que hablar es KZLCK Şerbeti. Esta serie, que se traduce como jugo de arándano, es una mirada fascinante a las diferencias culturales y religiosas en la Turquía moderna, un país donde conviven tradiciones milenarias y aspiraciones contemporáneas. La historia sigue a dos familias muy diferentes, una familia laica y moderna, con una visión progresista del mundo, y una familia religiosa y conservadora, aferrada a las costumbres ancestrales. Cuando sus hijos se enamoran y deciden casarse, las diferencias entre ambas familias salen a la luz, generando conflictos y tensiones que ponen a prueba sus valores y creencias. La serie es muy realista, a veces dolorosamente honesta, y aborda temas importantes como la tolerancia, el respeto y la importancia del diálogo para construir puentes entre culturas. Y no podemos olvidarnos de Ömer. Esta serie es un remake de la serie israelí Shtisel, y cuenta la historia de un joven religioso que se enamora de una mujer mayor y divorciada, desafiando las normas de su comunidad y siguiendo los dictados de su corazón. La serie explora temas como el amor prohibido, la fe inquebrantable y la tradición como un faro en la oscuridad. Los actores principales, Selahattin Timpaal y Gökçe Bahadır, hacen un trabajo increíble interpretando a estos personajes complejos y conflictivos, transmitiendo la angustia y la pasión que los consume. Ömer es una serie conmovedora y reflexiva que te hará cuestionar tus propias creencias y valores. Pero volvamos al tema central de este vídeo, ¿qué pasará con Hande y Kerem? ¿Lograrán superar esta crisis, sanar las heridas y reconciliarse, como en un final feliz de una telenovela? ¿O este es el final definitivo de su historia de amor, un adiós amargo que marcará sus vidas para siempre? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro, si el destino tiene reservado un nuevo capítulo para su romance o si sus caminos se separarán para siempre. Lo que sí sabemos es que ambos son talentosos, ambiciosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Ya sea juntos o por separado, estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos, conquistando corazones y dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su talento es innegable y su futuro, aunque incierto, sigue siendo brillante. Y hablando de conquistar corazones, ¿cuál es su serie turca favorita? ¿Qué opinan de todo este drama entre Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Bien, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismorreo turco. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen Hande y Kerem. Nosotros solo podemos observar desde la distancia y tratar de descifrar las señales que nos envían. Pero independientemente de lo que pase con su relación, lo importante es que ambos sigan siendo felices, persiguiendo sus sueños y encontrando la paz interior. La felicidad personal es lo más importante y espero que ambos puedan encontrarla, ya sea juntos o por separado. Antes de despedirme, quiero agradecerles de nuevo por su apoyo incondicional. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya entretenido, informado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas. No olviden darle un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación. Así estarán al tanto de todos los chismes, análisis y curiosidades que les tengo preparados. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. Así que manténganse atentos y prepárense para más dramas, romances y giros inesperados que los dejarán sin aliento. Hasta la próxima, amantes de las novelas turcas. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Y no se olviden de seguir soñando con los romances de la pantalla, aunque la realidad a veces sea un poco menos perfecta.